Don Ramón estaba en el patio, colgando sus pantalones en el tendedero con total calma. Después se acomodó el gorro y sacudió las manos, satisfecho de haber terminado su pequeña tarea del día. Pero de repente, el silencio se rompió con un llanto fuerte y agudo. «¡Mamá!», gritó Kiko, con lágrimas cayendo por sus mejillas mientras corría por el patio. Y Don Ramón se giró con una ceja en alto, sorprendido por el escándalo del niño. «¡Mamá! ¡Mamá!», seguía llorando Kiko, con la cara roja y los puños cerrados. Segundos después, doña Florinda apareció apresurada en la puerta de su casa. «No digas nada, tesoro, ya sé lo que hizo este animal», dijo con frialdad, mientras su mirada estaba clavada en Don Ramón. El pobre Don Ramón ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. En un parpadeo, doña Florinda avanzó con paso firme y le dio una cachetada con más fuerza de lo normal. Don Ramón tambaleó hacia un lado, sintiendo un ardor punzante en la mejilla. Pero, intentó decir, completamente confundido. «Te lo mereces», exclamó doña Florinda con un tono que helaba la sangre. Luego, sin decir más, tomó a Kiko de la mano y entró a su casa con un portazo. Y Don Ramón se quedó pasmado, sobándose la cara y tratando de entender qué demonios acababa de pasar. Y en ese momento, el Chavo y la Chilindrina salieron del otro patio, mirándolo con curiosidad. «Oye, papi, ¿por qué te pegó doña Florinda esta vez?», preguntó la Chilindrina. «Eso mismo quiero saber yo», contestó Don Ramón, aún aturdido. «Díganme qué fue lo que hice ahora». El Chavo y la Chilindrina se miraron entre sí y luego respondieron al unísono. Kiko se puso a llorar porque perdió en el juego de los encantados. El rostro de Don Ramón pasó de la confusión al enojo en un instante. «¿Nada más por eso?», los niños asintieron, como si fuera lo más normal del mundo. Don Ramón apretó los dientes, respiró hondo, y sin decir otra palabra, se metió en su casa, cerrando la puerta con fuerza. Y afuera, el Chavo y la Chilindrina se quedaron en silencio por unos segundos antes de que el Chavo comentara. «Qué raro. Siempre le pega igual, pero esta vez, como que se sintió diferente». La Chilindrina miró la puerta de doña Florinda. Y el Chavo tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Y 2 años habían pasado desde aquel día en que doña Florinda le dio aquella cachetada más fuerte de lo normal. Pero lo que al principio eran simples bofetadas, con el tiempo se convirtieron en algo mucho peor. Al principio, Don Ramón trató de ignorarlo, pensando que solo era una fase. Pero los golpes se volvieron más constantes. De una cachetada pasaron a empujones, y luego a puñetazos en el pecho o en los brazos. No podía dar un paso en falso sin recibir una agresión. Con el tiempo, los golpes ya no venían solo de sus manos. Doña Florinda comenzó a usar objetos. Una sartén, un florero, incluso la escoba con la que barría el pasillo. Y cuando los golpes no eran suficientes, llegaban los insultos. «Eres un bueno para nada. Un parásito. Un fracasado», que gritaba ella, mientras él solo bajaba la cabeza, resignado. Los vecinos notaban lo que pasaba, pero nadie decía nada. Solo miraban con lástima o con incomodidad. La Chilindrina, por su parte, lo veía con lágrimas en los ojos, sin poder hacer nada. Hasta que un día, el Chavo y la Chilindrina, cansados de ver sufrir a Don Ramón, decidieron hacer algo. Incluso Kiko, quien nunca había cuestionado a su madre, comenzó a notar que algo en ella no era normal. Los 3 niños esperaron a que doña Florinda entrara a su casa y fueron a hablar con Don Ramón, quien estaba sentado en la entrada de su hogar, con un ojo morado y una venda en la cabeza. «Oiga, Don Ramón», comenzó el Chavo con timidez. «¿Por qué no se defiende?». Don Ramón levantó la mirada lentamente. Y sus ojos se veían cansados, y sin brillo. «No quiero empeorar las cosas, muchacho», respondió con voz apagada.
Pero es que lo estás dejando que te pegue como si fuera normal. Exclamó la Chilindrina, furiosa y con lágrimas contenidas. Sí, don Ramón. Mi mamá antes solo le pegaba una vez, pero ahora lo golpea hasta que se cansa. Agregó Kiko. Don Ramón suspiró y se frotó el rostro. Yo sé que esto está mal. Pero si me defiendo, será peor. No quiero que esto se convierta en algo más grande. Los niños se quedaron en silencio. Pero el chavo, con una determinación que pocas veces mostraba, dio un paso al frente. Usted no puede seguir así. Si no se defiende, esto nunca va a terminar. Sí, papi. No puedes seguir dejándote. Don Ramón los miró. Y sus ojos estaban llenos de algo que no podían descifrar. ¿Era miedo? ¿Resignación? ¿O tal vez algo más? Kiko tragó saliva y miró a sus amigos. ¿Y si esto sigue empeorando? El silencio se hizo más pesado. Y por primera vez en años, don Ramón realmente se puso a pensar en lo que estaba ocurriendo. Después don Ramón miró a los niños en silencio. Sus palabras aún resonaban en su mente, pero no sabía qué responder. Finalmente, suspiró y se puso de pie con esfuerzo. Miren, muchachos. Necesito estar solo. Pero lo voy a pensar. Sin decir más, se dio la vuelta y entró a su casa, cerrando la puerta tras de sí. El chavo, la Chilindrina y Kiko se quedaron afuera, mirándose entre sí con preocupación. ¿Crees que lo haga?, preguntó la Chilindrina. No lo sé, respondió el chavo. Pero espero que sí. Mientras tanto, dentro de su hogar, don Ramón se dejó caer sobre una silla y apoyó los codos sobre sus rodillas. Su cabeza estaba llena de pensamientos. Las palabras de los niños se repetían una y otra vez en su mente. Si no se defiende, esto nunca va a terminar. Miró sus manos. Temblaban un poco, tal vez por el dolor de los golpes, tal vez por el miedo. Pero había algo más en él. Algo que había ignorado durante demasiado tiempo. Era rabia. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo permitió que la situación escalara hasta este punto?, se preguntó. Al principio, pensó que las cachetadas eran solo parte de la rutina, algo que tenía que soportar. Pero ahora estaba claro que esto se había convertido en algo más. No solo estaba siendo golpeado. Estaba siendo humillado. ¿Y si no hacía algo, hasta dónde llegaría todo esto?, pensó. Y después se llevó las manos al rostro y respiró hondo. Esto tiene que parar, susurró para sí mismo. Por primera vez en años, sentía que tenía que hacer algo. No podía seguir soportando esto. No podía seguir dejándose. Con esa idea en mente, se levantó y caminó hasta su viejo sofá, dejándose caer con un suspiro pesado. El día siguiente iba a ser difícil. Pero don Ramón estaba decidido. Mañana hablaría con doña Florinda. Y al día siguiente, el sol de la mañana iluminaba la vecindad con una calma extraña. Nadie estaba allí. El chavo y la Chilindrina se habían ido al patio baldío, y doña Clotilde estaba de viaje. Don Ramón respiró hondo, sintiendo su corazón latir con fuerza en su pecho. Sus manos estaban sudorosas, pero no dudó. Era el momento. Con paso firme, se dirigió a la casa de doña Florinda y golpeó la puerta. Unos segundos después, la puerta se abrió lentamente. Pero lo que vio lo dejó helado. Kiko estaba ahí, con el rostro hinchado y lágrimas en los ojos. Su labio estaba partido, y su mejilla tenía la marca roja de una bofetada. Don Ramón sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué te pasó, cachetón?, preguntó con la voz temblorosa. Kiko bajó la mirada, sin responder. ¿Por qué le pegaste?, preguntó don Ramón, mirando a doña Florinda con horror. Ella, lejos de mostrarse avergonzada o arrepentida, simplemente sonrió. Vaya, don Ramón, dijo con una voz fría. ¿De verdad piensas defenderte? Don Ramón tragó saliva. Por un momento, sintió miedo.
pero no podía echarse atrás. Sí. Ya estoy cansado de que me maltrates. Esto tiene que parar. Doña Florinda soltó una pequeña risa y se cruzó de brazos. Kiko no quería contarme lo que hablaron ayer. Así que tuve que obligarlo. Miró a su hijo de reojo, y Kiko se estremeció. Pero al final lo hizo. Continuó. Y ahora sé que cometiste un error, don Ramón. Nunca debiste tomar esa decisión. Antes de que don Ramón pudiera reaccionar, doña Florinda se inclinó ligeramente y tomó algo que estaba a un lado de la puerta. Era una escopeta. Pero el tiempo pareció detenerse. Y don Ramón sintió su cuerpo paralizarse. Y el disparo resonó en toda la vecindad. La bala impactó en su pecho, y don Ramón cayó al suelo sin emitir un solo sonido. El dolor no duró mucho. Apenas sintió cómo su cuerpo se volvía pesado, cómo la sangre empezaba a manchar la entrada de la casa. Doña Florinda se acercó y lo miró por unos segundos, asegurándose de que ya no respiraba. Luego, con una calma escalofriante, arrastró su cadáver hacia el interior de su casa y cerró la puerta. Kiko estaba temblando. Mamá. Doña Florinda se inclinó y le sostuvo el rostro con una mano. Escucha bien, tesoro. Dijo con dulzura, pero con una mirada que lo hizo estremecer. No dirás nada de esto. Porque si lo haces. Se detuvo un momento, acariciando su mejilla con los dedos fríos. Te pasará lo mismo que a don Ramón. Las lágrimas de Kiko corrieron por sus mejillas, pero no dijo nada. Solo asintió, con el miedo reflejado en sus ojos. Doña Florinda sonrió y le dio un beso en la frente. Eso está mejor, tesoro. Después de unas horas, la vecindad siguió en silencio. Y cuando el Chavo y la Chilindrina regresaron, doña Florinda salió de su casa con su típica elegancia, y sin mostrar ningún signo de preocupación. Pero en su casa, tras la puerta cerrada, el cuerpo de don Ramón nunca volvería a ver la luz del sol. Para doña Florinda, todo había cambiado. Sabía que no podía actuar de manera extraña, al menos no hasta que supiera qué hacer con el cadáver de don Ramón. Y antes de proceder, miró a Kiko, quien no podía dejar de temblar al ver la escena en su casa. Escúchame bien, tesoro. Dijo doña Florinda, mirándolo fijamente. Vas a salir y vas a jugar con el Chavo y la Chilindrina. Y no quiero que digas ni una sola palabra sobre esto, ¿me oíste? Kiko asintió con la cabeza, tragando saliva. ¿Me oíste? Repitió su madre con un tono más severo. Sí, mami. Susurró Kiko, antes de salir rápidamente de la casa, tratando de calmarse. Y en cuanto su hijo desapareció en el segundo patio, doña Florinda cerró la puerta con seguro. No podía perder más tiempo. Rápidamente, buscó un cuchillo grande y comenzó a descuartizar el cuerpo de don Ramón. Los minutos pasaban, y la casa se llenaba de un hedor metálico y espeso. La sangre empapaba el suelo mientras ella trabajaba con precisión, dividiendo el cuerpo en partes más fáciles de transportar. Después, cuando terminó, tomó varias fundas negras y comenzó a meter los restos de don Ramón en ellas. Amarró cada una con fuerza, asegurándose de que no hubiera fugas ni rastros de lo que había hecho. Horas después, salió de la casa con las fundas en las manos, caminando con la misma elegancia de siempre. Nadie debía sospechar nada. Mientras tanto, en el otro patio, el Chavo y la Chilindrina estaban jugando, cuando notaron algo extraño en Kiko. No era el mismo de siempre. Oye, Kiko, ¿te pasa algo?, preguntó la Chilindrina, mirándolo con curiosidad. No, no me pasa nada, respondió Kiko rápidamente, tratando de disimular. Parece que sí, agregó el Chavo. Estás más callado de lo normal. Kiko pensó rápido. No podía decir la verdad.
Es que, estoy nervioso porque no sé cómo va a reaccionar mi mamá cuando don Ramón le diga lo que hablamos ayer. Mintió. El Chavo y la Chilindrina se miraron entre sí. Es cierto. Dijo la Chilindrina. Tenemos que buscar a mi papá para ver qué pasó. Sí, vamos. Asintió el Chavo, emocionado. Kiko sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía hacer nada más que regresar a su casa, con el miedo latente de lo que su madre haría si alguien descubría la verdad. Y después de unas horas, doña Florinda caminaba de regreso a la vecindad, con la misma actitud de siempre, como si nada hubiera pasado. Su plan estaba en marcha y lo único que necesitaba era que el tiempo pasara. Sin embargo, justo antes de llegar a su casa, el Chavo y la Chilindrina la interceptaron. Doña Florinda. Llamó el Chavo, corriendo hacia ella. ¿Qué quieres ahora, Chavo? Respondió ella, con su característico tono de desprecio. Queremos saber dónde está mi papá. Dijo la Chilindrina con preocupación. Desde la mañana no lo vemos. Doña Florinda mantuvo la compostura y suspiró con fastidio. ¿Y por qué debería importarme? Respondió con desdén. Pero si quieren saber, lo vi salir de la vecindad temprano. El Chavo y la Chilindrina se miraron entre sí. Algo no cuadraba, pero tampoco tenían pruebas de nada. Tal vez, fue a comprar algo y regresará pronto. Dijo el Chavo, tratando de convencerse. Sí, seguro que sí. Agregó la Chilindrina, aunque en el fondo sentía un miedo que no podía explicar. Pero las horas pasaron. El sol comenzó a ocultarse, y don Ramón no regresaba. Esto está muy raro. Murmuró la Chilindrina, abrazándose a sí misma. Sí, algo le pasó a don Ramón. Dijo el Chavo en voz baja. Y fue en ese momento cuando una figura familiar apareció en la entrada de la vecindad. La bruja del 71. Exclamó la Chilindrina al ver a la anciana con su maleta en la mano. Doña Clotilde había regresado de su viaje, pero al notar la expresión triste de los niños, se detuvo con curiosidad. ¿Qué pasa, niños? ¿Por qué están tan serios? Preguntó, acercándose lentamente. El Chavo, con los nervios a flor de piel, la miró con miedo y señaló con un dedo tembloroso. Usted desapareció a don Ramón. Exclamó de golpe. Sí. Añadió la Chilindrina, desesperada. Ya no le diré bruja si me devuelve a mi papá. Doña Clotilde miró con sospecha, indignada. Yo no soy ninguna bruja. Dijo con tono molesto. Dejen de decir esas tonterías. Pero al ver la desesperación en los ojos de la Chilindrina, su enojo se transformó en preocupación. Explíquenme bien. ¿Qué pasó con don Ramón? Los niños se miraron con desconfianza. No sabían si podían confiar en ella, pero al mismo tiempo, era la única adulta que parecía preocupada por la desaparición de don Ramón. Y finalmente, la Chilindrina respiró hondo y empezó a contarle todo lo que había pasado mientras doña Clotilde estaba fuera. Y doña Clotilde sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo lo que los niños le habían contado sobre la desaparición de don Ramón le parecía demasiado extraño, y algo en su interior le decía que nada bueno había ocurrido. Mañana temprano lo buscaremos. Dijo, tratando de mantener la calma. Don Ramón nunca se iría sin avisar. El Chavo y la Chilindrina asintieron con esperanza, aunque en el fondo sentían que algo estaba mal. Pero los días pasaron, y don Ramón nunca regresó. Y al principio, la vecindad intentó seguir su rutina como si nada pasara. Sin embargo, poco a poco, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Algunas eran simples, como objetos que se movían solos, sombras que pasaban rápidamente por los rincones o susurros en la noche. Doña Clotilde, el Chavo, la Chilindrina y Kiko comenzaron a notar estos eventos, pero no parecían peligrosos, más bien, como si solo quisieran hacer notar su presencia. Pero con doña Florinda era diferente.
Ella comenzó a sentirse observada a todas horas. La temperatura de su casa bajaba sin razón, y por las noches escuchaba golpes en la puerta de su habitación. Cada vez que se acercaba a abrir, no había nadie. Y una noche, mientras intentaba dormir, sintió un frío helado en su rostro. Abrió los ojos y vio, con horror, una figura borrosa parada junto a su cama. Sus facciones eran difíciles de distinguir, pero la silueta era inconfundible. Don Ramón, susurró aterrada. Y la figura desapareció en un parpadeo, pero doña Florinda supo que no estaba soñando. Y aterrada, decidió hablar con doña Clotilde, quien, al escuchar lo que ocurría, propuso una idea que dejó a todos con el corazón acelerado. Vamos a llamar a los espíritus chocarreros. Al principio, los niños estaban asustados, pero al ver que doña Florinda aceptó sin dudarlo, comprendieron que la situación era más seria de lo que imaginaban. Esa noche, todos se reunieron en la casa de don Ramón. Apagaron las luces y encendieron velas, formando un círculo alrededor de una pequeña mesa. Si hay algún espíritu presente, danos una señal, dijo doña Clotilde con voz firme. Al principio, no pasó nada. Pero de repente, un fuerte golpe resonó en la mesa. Los niños gritaron y Kiko se tapó los ojos, pero doña Clotilde continuó con la sesión. Queremos saber si alguien de la vecindad ha muerto, preguntó con seriedad. Y un golpe se escuchó en la mesa. Doña Clotilde tragó saliva y miró a los demás. Todos estaban paralizados. ¿Fue don Ramón quien murió? Otro golpe fuerte movió la mesa. El Chavo y la Chilindrina rompieron en llanto. Kiko se quedó temblando y doña Florinda sintió su cuerpo helarse. Sin embargo, doña Clotilde tenía una última pregunta. ¿Don Ramón busca venganza? Y en ese momento, un golpe fuerte sacudió la mesa. Pero antes de que pudieran reaccionar, la conexión con los espíritus se rompió de golpe. Las velas se apagaron al mismo tiempo y un escalofrío recorrió el aire. Todos se miraron en completo terror. Habían confirmado lo que temían. Don Ramón estaba muerto. Y no solo eso, su espíritu estaba furioso. Y entre todos acordaron que debían encontrar a su asesino. Aunque, en el fondo, todos ya sabían la verdad. Doña Florinda lo había matado. Pero por ahora, fingieron no saberlo. Y doña Clotilde, el Chavo y la Chilindrina se quedaron en el departamento de don Ramón después de la sesión con los espíritus, y después de que doña Florinda y Kiko ya estén en su hogar. Y sabían que tenían que actuar rápido. Voy a llamar a la policía, dijo doña Clotilde con firmeza. El Chavo y la Chilindrina asintieron, pero justo cuando doña Clotilde salió de la casa para dirigirse a la suya, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. El Chavo y la Chilindrina corrieron hacia el origen del sonido. Pero al llegar, se quedaron paralizados de horror. Doña Clotilde estaba en el suelo, su ropa empapada en sangre, y doña Florinda sostenía un cuchillo goteando. Los ojos de doña Florinda estaban desquiciados. No podían dejarlo así, ¿verdad?, murmuró con una sonrisa perturbadora. Y antes de que los niños pudieran reaccionar, doña Florinda se abalanzó sobre ellos. El Chavo, con el corazón latiendo a mil, hizo lo único que pudo. Corrió hacia ella y la empujó con todas sus fuerzas. «¡Corre, Chilindrina!», gritó. La Chilindrina no lo pensó dos veces y huyó entre lágrimas. Pero el Chavo no tuvo la misma suerte. Doña Florinda, furiosa, levantó el cuchillo, y sin dudarlo, lo clavó en el pecho del niño. «No, por favor», fue lo último que escuchó antes de caer al suelo. Mientras tanto, en la entrada de la vecindad, el profesor Girafales llegó con su guitarra. Venía a darle una serenata a doña Florinda. Pero antes de que pudiera cantar una sola nota, Kiko apareció corriendo con lágrimas en los ojos. «Profesor, profesor. Mi mami está matando a todos». El profesor Girafales dejó caer la guitarra y corrió al segundo patio.
Al llegar, vio como doña Florinda estaba a punto de matar a la Chilindrina. Doña Florinda, deténgase, gritó. Pero entonces, ocurrió lo impensable. El ambiente se volvió helado. La luz de los faroles titiló. Y de la nada, don Ramón apareció. Pero no como un hombre, sino como una sombra. Doña Florinda sintió un frío aterrador detrás de ella. Y al girar, vio la figura espectral de don Ramón con los ojos llenos de rabia. «¿Me extrañaste, vieja chancluda?». Y antes de que pudiera reaccionar, don Ramón le arrebató el cuchillo, y sin dudarlo, se lo clavó en el pecho. Doña Florinda gritó, pero nadie hizo nada. Todos observaron en silencio cómo el espectro la castigaba por sus crímenes. Y cuando todo terminó, la figura de don Ramón se desvaneció lentamente. Y el patio quedó en un silencio sepulcral. Pero entonces, el chavo abrió los ojos. Él se encontraba en su barril, cubierto de sudor. Y respiraba agitadamente. Después, miró a su alrededor. Todo estaba tranquilo. Don Ramón estaba recargado en la entrada de su casa, rascándose la cabeza. La Chilindrina jugaba con Kiko en el patio. Doña Clotilde regaba sus plantas. Y doña Florinda, solo estaba con el profesor Girafales. Y el chavo suspiró. Fue solo un sueño, murmuró, antes de salir de su barril, y entender que todo había sido una pesadilla. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.